Alejandro, si no lo sorprende antes la muerte, Sí. vaya con la charla. Hablaremos justamente hoy de Enrique el Doliente, el rey Enrique III de Castilla, ¿no? Esto fue a fines del siglo XIV en España. Enrique el Doliente había sucedido a su padre Juan I a los 11 años. Y como era tan joven, se formó un consejo de regencia que gobernó en nombre de él hasta que cumplió 14 años de edad. Y muchos nobles, durante ese momento de la regencia, abusaron de su poder, ya que era un muchacho muy joven. Imagínense, 14 años. Algunos hay que a esa edad todavía no pelan las naranjas solos. Además de aprovechar la inexperiencia de Enrique, muchos nobles aprovecharon otra circunstancia. Enrique permanecía permanentemente postrado. Siempre andaba medio fulero y por eso se lo conoció como el Doliente. ¿Qué hace Doliente? Algunos dicen que pudo haber padecido una especie de hemofilia, pero los médicos de aquel entonces eran todavía peores que los que hay ahora, de manera que nunca hemos sabido qué demonios tenía Enrique el Doliente. Parece que las arcas del tesoro de Castilla estaban muy flacas. Enrique, en verdad, solo sostenía unas opulencias nominales. ¿Cómo me gustan las opulencias nominales? Las únicas que existen, por otra parte. La conquista americana todavía no había ocurrido y entonces la acumulación de oro en aquellas regiones era muy difícil. Eran tiempos feudales en los que el vasallaje solo le proporcionaba al rey diezmos de la cosecha. Diezmos quiere decir diego, es decir, el 10%, ¿no? Y ni siquiera eran cosechas muy importantes. Pónganle 50 kilos en nabos le tocaban al rey, imagínense, un rey. Y en aquellos años había sequía, así que váyale tomando el peso. La mayoría de las tierras habían sido repartidas entre señores, varones nobles, que iban avanzando cada vez más sobre la debilidad de la corona. Cuentan los anales, discúlpeme, que cuando el rey Enrique salía a cazar, guardaba las codornices que atrapaba para que uno de los criados las vendiera luego en la feria. Mire el rey, esos son reyes humildes. Así que qué llomería, y fulería rantifusa andaba pasando este rey. A tal punto llegó la pobreza del reinaldo que en una oportunidad tuvo que ir a empeñar la armadura. ¡Oh! Empeñó la armadura en el Banco Ciudad. En verdad creo que mandó una ayuda de cámara para que vendiera o empeñara la armadura. Y este ayuda de cámara, que estaba empeñando la armadura, se encontró con un paje del gobernador de Toledo, que era uno de esos nobles aprovechados de los que hablábamos. El paje le contó un secreto a la ayuda de cámara. Se trataba de los preparativos que se hacían para un gran festín que se iba a celebrar en el palacio del gobernador de Toledo y en el que se reunirían la mayoría de los señores del reino. Eran justamente los hombres que socavaban el poder de la corona de Castilla y que paulatinamente dejaban de reconocer la autoridad del rey. Cuando este ayuda de cámara de Enrique volvió con la guita de la armadura, le dijo, le explicó: mira, me encontré con un paje del gobernador de Toledo y me contó esto y aquello. El rey quiso saber qué era esto y aquello. Y después que se enteró, furioso, dijo que tenía ganas de asistir a ese banquete disfrazado. Y se disfrazó nomás para enterarse de las intrigas y de los desdenes de aquellos poderosos. Huelga decir que estas historias solo pueden ser admisibles en tiempos de rostros poco conocidos. Por la inexistencia de medios que lo difundieran, nadie sabía muy bien cómo eran los rasgos del rey. Ni siquiera los retratos eran frecuentes, o si lo eran, no eran confiables. Estamos hablando de finales del siglo XIV, ¿no? La cuestión es que se disfrazó el rey Enrique de paje, y fue en compañía de su criado, que también iba disfrazado de lo mismo, de paje. Y con la complicidad de otro paje, ya es demasiado, ¿no? Que no tenía nada que hacer y los acompañó, que era el paje del gobernador de Toledo. Sí. Bueno, Enrique el Doliente, acompañado por esta manga de pajes, entró a la fiesta.
Gracias a eso pudo ver el gran banquete con que se regalaban los nobles, mientras que él andaba empeñando la armadura y vendiendo huevos de codorniz. También pudo oír las burlas y el escarnio con que se referían a él. Y ese rey, qué sé yo, y nada más. Bueno. Lo peor fue que se enteró de una conjura general que debía diluir Castilla para ser repartida entre todos los nobles que asistían a aquel festín. Decía, vamos a derrocar, sería mejor todavía, al rey y nos repartiremos Castilla, etcétera, etcétera, decían todos, ¿no? A cada momento. Entonces, indignado Enrique diseñó su venganza. Es decir, primero se fue del banquete. Uno va a empezar a diseñar la venganza ahí en el banquete. Después hizo correr la voz de que había caído enfermo y de que no había esperanzas de recuperación. Hizo saber también que haría un testamento. Y con ese pretexto reunió en su palacio a todos los nobles que habían participado en aquel banquete. Ya me lo voy imaginando, etcétera. Claro, porque el público también se lo está imaginando y aquí directamente podríamos pasar a otra cosa. Sí. Les dijo, vengan por favor que tengo que hacer un testamento antes de morirme, lo cual no era sorprendente ya que siempre uno toma esa precaución, de hacer el testamento antes y no después de morirse. Cuando llegaron, a los nobles les pareció un poco raro que no los hicieran pasar a los aposentos reales donde debía estar el tipo ya que estaba fulero, sino que los metieron en un salón. Y más les llamó la atención que rodeando aquel salón hubiera un montón de guardias del rey. En eso apareció Enrique, fresco como una lechuga. Vendía salud el tipo. Vivito y coleando, revestido de su armadura, la misma que había llevado a empeñar, y supongo que la habría rescatado, y con una espada en la mano. Sin saludarlo fue y se sentó en el trono y preguntó a uno de los nobles. A todo esto la guardia, ¿no?, rodeando el salón. Los tipos habían venido solos porque creían que habían venido a la lectura de un testamento, así que estaban un poco indefensos. Le preguntó el rey al primero de los nobles: ¿cuántos reyes de Castilla habéis conocido? El noble respondió 3. Luego increpó a otro que respondió que había conocido a 2. Otro más viejo dijo que 5 y así ad nauseam. Casi todos habían podido conocer a 2 o 3 reyes castellanos, y Enrique entonces habló con ironía. No era muy bueno esto que hizo el tipo. Y dijo que era extraño que él, que era el más joven de todos, había conocido cerca de 20 reyes, y señaló a cada uno de los presentes diciendo: puedo ver al rey gobernador de Toledo, al rey arzobispo de Burgos, al rey marqués de Villena, y continuó enumerando sin ninguna gracia a todos los nobles que se habían presentado y que pertenecían a la conjura, ¿no? Cuando terminó con los señalamientos, una buena media hora después, dijo que era tiempo de que hubiera un solo rey de Castilla. Y entonces aparecieron por una puerta los verdugos reales con sus correspondientes hachas, dispuestos a cortarles la cabeza a los reyes sobrantes. Eso tampoco mejor. Desde luego el horror fue general. ¡Oh, qué horror!, dijeron los tipos. Uno rajó para el río, el otro se desbocó, datos y fijas fallaron. Algunos pedían ayuda al cielo y le decían al arzobispo de Burgos, que estaba casualmente presente, que intercediera para que aquella ayuda llegara rápido, la ayuda del cielo, ¿no? El arzobispo rezaba y decía: no miren, qué sé yo, no se puede, en fin. Al final empezaron a pedirle misericordia al rey. Y Enrique, el doliente, los perdonó, solo con la condición de que se firmara la devolución de tierras y bienes a la corona y el pago de un tributo a Sabina. No, de un tributo para levantar las arcas de Castilla y para no tener que andar vendiendo codornices y empeñando armaduras. Peor sería empeñar codornices. Los nobles quedaron presos allí hasta que cumplieran la voluntad real. Pero Enrique, el doliente, testigo doliente de amor, ¿sí? No me acuerdo. Bien. Enrique el doliente no pudo, sin ventura, no pudo disfrutar largo tiempo de su supremacía porque murió muy joven, a los 27 años. Era doliente porque estaba enfermo, después de todo. Lo sucedió Juan II, y Juan II fue padre nada menos que de Enrique IV el Impotente, pero también de Isabel la Católica,
Así que si no hubiera tenido este gesto Enrique el Doliente, la corona de Castilla se hubiera atomizado y balcanizado. ¿Y quién hubiera descubierto América? Bueno, no lo sé. No lo sé. A lo mejor todos nosotros viviríamos en Italia. Los argentinos viviríamos en Italia. Muy bien. ¿A quién quiere dedicar esta historia que así termina, no? Que nos concierne directamente a cada uno de nosotros. Aquí, esa frase estuvo muy eficaz. A los muchachos del vasallaje, por supuesto, que tenían que dar el diezmo de sus trabajos. El Diego. Sí, el Diego, a los señores feudales. Y también al amigo Enrique III, ¿no? Me cae simpático en esta historia. Pobre muchacho, un rey millo es lo mejor que hay. Sí, genera Siempre un cierto... te cae simpático un príncipe Yome, Sí. que va a empeñar la armadura, que va y anda ahí a cazar haciendo codornices. el antiguo reloj de cobre lo va a empeñar. Sí, Eso, tal cual. Y anda cazando gallinas. Sí, para venderla en el pueblo. Para vende gallinas. El rey que vende gallinas. Come, Que me genera ternura. Reyes humildes, extraordinario. Qué lindo tema para una charla, ¿no? Reyes humildes. ¿Reyes humildes? Ujú. Sí, es verdad. ¿No? ¿Qué pasa que dura muy poco? No sé si habrá tanto. No sé si habrá dos. No sé si habrá tanto, pero... Bueno. A los pajes también, ¿eh? ¿A los tres? A los tres pajes o a todos los que hubiera allí. A todos los que... Bueno. De una u otra manera.